Imagina estar rodeado por agua en todas direcciones, agua que brilla bajo el sol del trópico, que baila con el viento y canta con las velas. Pero esa agua, infinita, azul, poderosa, es también tu mayor enemiga, porque si te atreves a beberla, estás firmando tu sentencia de muerte. Así comienza una de las ironías más crueles de la vida en alta mar, morir de sed en medio del océano. Durante los siglos XVII y XVIII, cuando los mares del Caribe y del Atlántico hervían con velas negras y pólvora, los piratas no temían tanto al cañón enemigo como al silencioso y devastador poder de la deshidratación. La sed, esa agonía invisible, era capaz de convertir a un grupo de hombres leales en bestias desesperadas. Podía iniciar motines, destruir tripulaciones enteras y dejar barcos fantasma flotando sin rumbo. Y todo esto rodeados de un océano lleno de agua que no podían beber. La salinidad del agua marina no es solo una característica, es una condena, un enemigo implacable, invisible, presente en cada ola que golpea el casco. Contiene más del triple de sal que lo que nuestros riñones pueden procesar sin fallar, más del triple. Para un cuerpo humano es como intentar respirar fuego para apagar un incendio. Cuando un marinero, vencido por el agotamiento, el sol, la desesperación, acercaba esa agua a sus labios, su castigo era inmediato. No había alivio, no había frescura, solo una reacción en cadena tan cruel como silenciosa. Las células de su cuerpo, al recibir ese torrente salado, comenzaban a colapsar una tras otra. En lugar de hidratarse, se deshidrataban aún más, expulsando lo poco de agua que quedaba en sus tejidos para intentar diluir la sal. El resultado era devastador: lengua hinchada hasta deformar el habla, labios agrietados como barro seco, ojos hundidos, piel tirante y una sed que no desaparecía, que crecía, que gritaba. Pero lo peor no era el cuerpo, era la mente. Los delirios llegaban como olas. Algunos creían ver fuentes de agua dulce brotando del horizonte, espejismos que se burlaban de su deseo. Otros hablaban con voces que no estaban allí, reían, lloraban, se arrojaban al mar creyendo abrazar un arroyo. La sed, cuando alcanza ese punto, ya no es solo una necesidad física, es una obsesión, una fiebre, una condena líquida. Muchos simplemente caían sobre la cubierta como sacos vacíos, no por enfermedad, ni por herida, ni por combate, sino por haber bebido lo que el océano ofrecía con crueldad disfrazada de abundancia. Y por eso, los capitanes más sabios lo sabían: el agua dulce no era un recurso, era vida embotellada, un milagro sellado en madera y brea. En una era donde el oro dictaba los rumbos de los imperios y la plata compraba voluntades, el verdadero tesoro en un barco era incoloro, insípido y absolutamente vital. Los barriles de roble que la contenían eran tratados con una reverencia casi sagrada. Se les rodeaba de cadenas, se les sellaba con cera, se les protegía con la misma fiereza que a las reservas de pólvora o a los mapas del tesoro, porque perder un barril podía significar perder media tripulación antes de llegar al próximo puerto. Y cuando la sequía amenazaba, no eran los cofres de doblones los que desataban peleas a cuchillo, era el agua. La pregunta maldita: ¿quién bebe primero? Se registran historias oscuras, susurradas de puerto en puerto, hombres arrojados por la borda, acusados de haber robado apenas una taza de agua durante la noche, tripulantes atados al mástil como escarmiento, con los labios partidos de sed, frente a barriles que no podían tocar. Y también están los capitanes, algunos nobles, otros miserables. Se dice que ciertos comandantes escondían sus raciones personales mientras sus hombres agonizaban, que bebían en secreto, tras puertas cerradas, fingiendo sufrir como el resto. La sed desnudaba a todos, separaba a los líderes de los tiranos, a los camaradas de los traidores. En ese teatro flotante de madera, velas y sal, el agua dulce era juez, moneda y sentencia. Y entender esto, en un mundo donde basta girar una llave para tener un río en casa, no es solo recordar el pasado, es reconocer que hubo una época en que cada gota era una decisión y cada trago un acto de fe. Blackbeard, el legendario Edward Teach, lo confesó alguna vez. Su mayor miedo no era enfrentar a la Armada Real, sino quedarse sin agua potable a medio viaje.
porque cuando el agua se agotaba, los códigos se rompían, la hermandad se disolvía, la línea entre la civilización y la barbarie desaparecía. Pero los piratas no eran estúpidos, eran ante todo sobrevivientes, y la necesidad los empujó a convertirse en ingenieros improvisados, maestros de la adaptación. Descubrieron que mirar al cielo era tan vital como mirar el horizonte. Las lluvias, impredecibles pero generosas, se convirtieron en una bendición líquida. Pronto, los barcos comenzaron a transformarse. Las velas, antes destinadas solo a atrapar el viento, se convertían en embudos de lona. Se estiraban con cuerdas y se posicionaban con precisión para canalizar cada gota de lluvia hacia los barriles. Pero no bastaba con esperar la lluvia. El mar no seguía calendarios, así que empezaron a cazar la humedad del aire. Durante las noches más húmedas, colocaban pieles de oveja o telas gruesas expuestas al viento salino. Al amanecer, las exprimían con esperanza. Algunas veces obtenían solo unas cuantas tazas, pero esas gotas, aunque pocas, podían marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Los barcos se llenaron de sistemas improvisados, canaletas hechas con madera astillada, embudos de metal robado, sogas que guiaban el agua desde los mástiles hasta los barriles escondidos. Algunos buques se convirtieron en auténticas máquinas recolectoras de agua. La tripulación era entrenada para desplegar y recoger los sistemas con precisión militar. Cada marinero tenía una función. Fallar en ella no era solo una falta, era una amenaza para todos. Y cuando por fin el agua caía del cielo, comenzaba otra batalla. Porque almacenar ese tesoro sin que se pudriera era casi tan difícil como recolectarlo. Los barriles, hechos de roble viejo, podían ser una trampa mortal. En su interior, la humedad generaba vida no deseada, bacterias, hongos, larvas. El agua empezaba a oler mal, a volverse espesa, a adquirir sabores de otros tiempos, porque esos mismos barriles quizás habían contenido ron, pescado salado, aceite de ballena. La madera absorbía todo y luego lo entregaba de regreso. En pocos días, el agua recolectada podía convertirse en un caldo venenoso. Algunos intentaron filtrarla con trapos, con arena, incluso con pan viejo. Otros preferían mezclarla con especias o alcohol para disimular el sabor de la podredumbre. Pero nada parecía suficiente, hasta que alguien en algún barco perdido del Caribe tuvo una idea tan extraña que parecía absurda: quemar el interior del barril. Sí, quemarlo. Lo que parecía destrucción resultó ser salvación. Al aplicar fuego controlado dentro del barril, la madera se carbonizaba ligeramente, creando una capa negra que actuaba como un filtro natural. El agua almacenada en estos barriles quemados duraba más tiempo sin contaminarse. El sabor mejoraba, la frescura se conservaba. Sin saberlo, los piratas habían inventado el predecesor del barril de whisky moderno. Y así, entre lluvia, fuego y astucia, los piratas empezaron a domar el agua. No la del océano, pero sí la que les permitía vivir un día más, trazar una ruta más, luchar una batalla más, porque al final no eran el oro ni las espadas lo que definía su destino, sino unas simples gotas de agua limpia, gotas que, bajo el sol implacable del trópico, valían más que 1000 doblones. Pero el ingenio pirata no se detuvo en barriles carbonizados. En esa búsqueda constante por domar lo indomable, por torcerle el brazo al océano y extraerle vida donde solo había muerte líquida, surgieron otras soluciones, soluciones tan extrañas como brillantes. Porque cuando la desesperación aprieta, la creatividad humana se convierte en un arma tan poderosa como cualquier sable. Uno de esos descubrimientos vino de la codicia. Sí, la misma codicia que arrastraba barcos hacia tesoros escondidos, que rompía juramentos y encendía guerras. Resulta que en el fondo de algunos barriles flotaban monedas de plata. No era una superstición, no era decoración, era ciencia, siglos antes de que existiera la palabra. Los marineros notaron que el agua almacenada junto a monedas de plata se mantenía más clara, no apestaba, no generaba esa baba espesa que anunciaba la enfermedad. Lo que no sabían era que la plata tiene propiedades antibacterianas, mata microorganismos, detiene el crecimiento de bacterias antes de que puedan convertir el agua en veneno. Era como tener un guardián silencioso en el fondo del barril.
Algunos capitanes empezaron a guardar sus piezas de A8 no para gastar en burdeles o vino, sino para asegurar la salud de su tripulación. El verdadero tesoro ya no era el brillo de la moneda, sino su poder invisible para conservar lo más valioso: agua limpia. Los marineros más supersticiosos creían que el agua bendecida por la plata tenía poderes curativos. Otros, más prácticos, simplemente notaban que les dolía menos el estómago. Y aún así, ni el fuego ni la plata bastaban cuando los días sin lluvia se convertían en semanas, cuando la humedad del aire no alcanzaba ni para humedecer los labios, cuando los barriles comenzaban a secarse y la desesperación volvía a colarse como una sombra entre las velas. Fue entonces cuando los piratas miraron de nuevo al mar, no como enemigo, sino como posible fuente de redención. La idea era tan vieja como el mundo: hervir el agua salada para capturar su vapor, separar el líquido del veneno, convertir el océano en niebla y luego en vida. El proceso se llamaba destilación, y aunque los alquimistas ya lo usaban en tierra firme, trasladarlo a un barco fue una hazaña digna de leyenda. Capitán Bartholomew Roberts, el temido corsario galés, fue uno de los primeros en ordenar la construcción de un alambique a bordo de su nave, un aparato hecho de cobre, hierro robado y tubos improvisados. La idea era sencilla pero peligrosa: hervir el agua marina, recolectar el vapor y condensarlo en agua dulce, pero mantener fuego abierto sobre un barco de madera con pólvora almacenada y velas por todas partes. Era una danza con la muerte. Aún así, funcionaba. Lentamente, gota a gota, el aparato producía agua bebible. Los piratas se turnaban para mantener el fuego encendido, alimentándolo con todo lo que encontraran: sogas viejas, trozos de mástil, hasta botas de cuero. El olor a cuero quemado mezclado con vapor salado era el perfume de la supervivencia, pero el verdadero milagro era la cantidad. Un sistema rudimentario podía producir apenas unas tazas por hora, insuficiente para una tripulación entera, así que se optimizaba cada momento de calma. Se preparaban turnos nocturnos, se protegía el fuego con escudos metálicos, y cada gota recolectada se celebraba como una victoria. Algunos capitanes más astutos incluso comenzaron a modificar partes del barco para ayudar en el proceso. Se usaban los cañones, enormes y pesados, como intercambiadores de calor. Se colocaban tubos alrededor del metal que mantenía la temperatura ideal para la condensación. Así, el mismo instrumento diseñado para matar servía para dar vida, pero no todos los barcos contaban con estos avances. En muchas ocasiones, el combustible escaseaba. Entonces, surgían métodos aún más extraños y quizás más brillantes. Imagina colgar vejigas de cerdo rellenas de agua salada sobre la cubierta, expuestas al sol ardiente del mediodía. Dentro de esas bolsas, el calor generaba una pequeña atmósfera. El agua se evaporaba y se condensaba en las paredes interiores. Al final del día, los marineros abrían un pequeño agujero y bebían esas lágrimas dulces. No era mucho, pero era algo. Otros enterraban vasijas de barro en la arena húmeda de las islas donde desembarcaban. Dejaban que el sol y la temperatura subterránea hicieran su trabajo. El agua se filtraba lentamente a través de la arcilla porosa, dejando atrás la sal y las impurezas. Era una destilación silenciosa, casi ritual. Tomaba días, pero a veces, días eran todo lo que tenían. Y luego estaba el mar mismo, o mejor dicho, lo que crecía en él. Algunos piratas comenzaron a experimentar con algas marinas. Notaron que ciertas variedades, al ser sumergidas en agua salada y luego exprimidas, liberaban un líquido menos salado. No era del todo dulce, pero podía calmar la sed sin provocar colapso. Usaban las plantas del mar como filtros vivientes, un conocimiento ancestral que quizás aprendieron observando a los pueblos indígenas o simplemente por pura necesidad. Incluso en los mares helados del norte, donde el agua congelada formaba cristales sobre las cubiertas, los piratas encontraron salvación. La nieve fresca, libre de sal, podía recogerse y derretirse. El hielo marino, aunque salado en su origen, al ser dejado al sol, comenzaba a soltar un agua menos agresiva. En esos escenarios, la naturaleza ofrecía treguas, pero había que saber leerlas. Así, los piratas se convirtieron en algo más que ladrones del mar. Fueron alquimistas e innovadores que, sin laboratorios ni ciencia, desafiaban al océano con cada gota recuperada. Vivían de experimentos constantes, donde el precio del error era la muerte. Por eso, sus historias no son solo de oro robado, sino de sed,
enfermedades y redención líquida. Con el tiempo, esas técnicas rudimentarias evolucionaron o se redescubrieron, pero lo que lograron con fuego, lona y terquedad sigue siendo lección de resiliencia. En un mundo sin tecnología, aprendieron a pedirle agua al mar sin provocarlo. Sobrevivir no era suerte, era arte. Una coreografía en la que cada marinero debía cumplir su rol. El agua sostenía cuerpos, moral y esperanza. Un barril lleno calmaba revueltas. Una vela bien posicionada podía salvar 20 vidas. Algunos capitanes eran fanáticos del control hídrico. Probaban el agua, contaban las gotas, sabían que si fallaba el agua, fallaba todo. No importaban cañones ni tesoros. Sin agua, eran madera flotando hacia el olvido. No todos los trucos funcionaban. Algunos intentaron purificar con plomo, sin saber que envenenaban a su gente. Otros mezclaban agua podrida con ron, cítricos, especias, carne seca, cualquier cosa para disimular el hedor. A veces bastaba el engaño del sabor para seguir adelante. Y entonces, el milagro, un manantial escondido, un arroyo dulce entre la selva. Bebían como si volvieran a nacer. Lavaban heridas, lloraban, porque sabían lo que valía cada gota. Hoy, abrimos un grifo y no pensamos en esas noches recolectando rocío, en sus manos quemadas, en las monedas lanzadas al fondo de un barril para vivir un día más. Pero deberíamos, porque ellos probaron que la inteligencia nace también de la desesperación, que la ciencia no siempre lleva bata blanca, a veces huele a sal y viste harapos. Y si lo piensas, no hay mayor ironía. Los piratas, símbolo de caos, fueron guardianes del recurso más puro. Mientras el mundo los recuerda por saqueos y banderas negras, su verdadera lucha fue contra la sed, contra el olvido, contra un enemigo invisible que mata igual. Así que la próxima vez que bebas agua, detente un segundo, cierra los ojos, imagina el crujido de la madera, el sol en la espalda, la garganta ardiendo. Imagina que ese vaso no está, que debes construirlo gota a gota, y entonces sabrás lo que significa sobrevivir en el mar. Porque al final, no fueron los tesoros los que mantuvieron vivos a los piratas, fue el agua, silenciosa, imprescindible, y en un mundo que hoy empieza a sentir su escasez, tal vez sea hora de mirar atrás, a esas cubiertas mojadas, a esos barriles quemados, a esas monedas hundidas, y recordar que el mayor botín no brilla, pero fluye. Si esta historia te hizo ver el agua con otros ojos, imagina lo que vivieron ellos. Dale like, comparte y suscríbete, porque la marea del pasado aún guarda secretos.